Salmo 119, 89, 91. Para siempre, oh Jehová, permanece, ¿qué cosa? Tu palabra en los cielos. De generación en generación, tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Él es el que hace que todas las cosas subsistan. Vamos a otro texto. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas, ¿qué hacen? Te sirven. Por lo tanto, toda la naturaleza está sirviendo al Señor porque Él es soberano de todas las cosas. Seguimos. Colosenses capítulo 1, verso 17. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Él es el que sostiene todas las cosas y no hay un lugar en el cual Dios no esté presente. No es que Él desapareció, que Él fue una causa y se desarrollaron todos los efectos, causa, efecto, y Él no está en el medio. No, Él está en el medio de todas las cosas. Por ejemplo, en Hechos, Pablo hablando en Atenas, cuando él diserta y habla sobre la fe cristiana, dice en Hechos 17, 28, porque en Él, hablando de Dios, en Él que vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje de suyo somos. Él es la fuente de todas las cosas. Y no solo es la fuente como el que origina todo, sino que Él hace que todas las cosas subsistan en Él. Esto lo enseña el Señor de una forma muy simple cuando Él enseña sobre el afán y la vida. Lo podemos ver ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hablando de que no te afanes y no te preocupes por las cosas del mundo, porque Él está en control. Porque ahí quiero llevarte, estoy llevando la enseñanza a ese lado, a lo que la palabra de Dios enseña, que Él es la fuente de todas las cosas, que Él sustenta todo y que si tiene hijos, todas las cosas Él las gobierna. Ahora le dice a sus hijos, el Señor hablando a los judíos en ese momento en el Monte de los Olivos, no se afanen por el día de mañana, qué van a comer, qué van a vestir, y esto y el otro. No dejen que el afán y la ansiedad los gobierne, que el estrés, que lo que el mundo te está proponiendo gobierne tu corazón, no lo dejes entrar. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad las plantas, los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Verso 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿qué dice ahí? Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Él viste las plantas. Por lo tanto, no es un proceso químico ni biológico. No es meramente un efecto de una causa. Está Dios interactuando en todo eso. En ese proceso que vos lo podés analizar como biológico, como natural, de fotosíntesis y que las plantas crecen, etcétera, etcétera, etcétera. Él está metido ahí y en otro pasaje te dice, Él alimenta las aves del cielo. Por lo tanto, Él está en control de todas las cosas. Quiere decir que Él llena todo. Él es la fuente que origina y el que contiene todas las cosas. Tu corazón está latiendo, toc, 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 porque hay una palabra de Dios que le está dando la orden y hace que subsista. Entonces, en primer lugar, Él es la fuente de todo lo que vemos y de lo que no vemos, de todo lo que existe, la causa original de todas las cosas y quién controla y gobierna todo.
En segundo lugar, Él es la fuente. Ahora voy a meterme con la iglesia, con vos y con mi persona, con los hijos del Señor. Él es la fuente de nuestra salvación. Y quiero ir a ese punto porque es muy importante. Porque a veces nosotros dudamos de nuestra salvación y viene Satanás y toma lugar y de alguna manera quiere sembrar la duda de que quizás te irás al infierno o quién sabe si te irás al cielo. Y quién sabe, y esto y el otro. Cuando vemos en la palabra de Dios que nuestra salvación tiene una fuente y que Dios es la fuente de nuestra salvación. Que Él la gestó, Él la planificó y Él la originó, que es una obra y una iniciativa del Señor. Diga, mi salvación, pero con un poquito de gana, a ver, como que el mensaje está, mi salvación es una iniciativa de Dios. Ahora decirle al que está a tu lado, decirle, tu salvación es una iniciativa de Dios. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de tres aspectos, no nos vamos a meter muy teológicos, pero sí tenemos que saberlos bien claro. Tres aspectos. Tu salvación, en primer lugar, es redención, que significa perdón y justificación. Cristo sufrió por nuestros pecados, o sea, nuestros pecados fueron castigados en Él. Eso significa redención y justificación. O sea, Dios ya hizo justicia por los pecados de Sergio. Dios ya ha hecho justicia por los pecados de María, de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya fueron juzgados y castigados en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no hay causa que no haya sido castigada. No hay injusticia porque ya la justicia ha sido aplicada. ¿Alguien me está entendiendo hasta acá? Cuando fuiste salvo significa tomaste la justicia de Dios a través de la fe. Y si fuiste justificado, ya no hay antecedente. ¿Alguien está escuchando acá? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. No hay antecedente. Él ya pagó por mí. Pagó por vos, por vos, por vos, por vos. Diga, soy libre. Por lo tanto, no hay causa. Porque ya la justicia fue aplicada. No hay causa. El diablo no puede tomar algo de tu vida. No puede tomar absolutamente nada. Porque ya la justicia de Dios fue aplicada en Cristo Jesús. Y si fuimos redimidos, es más profundo todavía. Significa, fuimos liberados de la ley del pecado, para que hoy no vivamos en el pecado, sino que vivamos por el Espíritu. Significa, no sujetos a nuestras pasiones, sino como Dios quiere, y lo podés hacer, porque Él te ha dado el Espíritu Santo dentro tuyo. ¿Podés vencer? ¿Puedo vencer? Por supuesto, fuimos liberados del pecado. No solo liberados, significa salvación, es regeneración, nuevo nacimiento. ¿Nacidos de quién? De Dios. Primera de Juan capítulo 1:12 dice que más a todos los que creyeron en Él, los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, verso 13, no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. O sea, no son el producto de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Los hijos de Dios son los que han sido engendrados por Él del Espíritu. Han nacido de nuevo. Significa regenerado. La palabra de Dios te dice que cuando aceptamos al Señor, nacimos, que estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos sin Dios, sin conciencia de Él. No, simplemente vivíamos a la voluntad de nuestro padre el diablo, dice la Biblia. Pero cuando aceptaste a Cristo, Él te cambió, te regeneró. Él te hizo su hija, su hijo. Él puso su simiente en tu vida al punto tal que salimos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Hemos sido metidos en el cuerpo de Cristo.
regenerado. Un aplauso grandote al Señor, algo que exalte al Señor. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? ¿Fuiste metida en el cuerpo de Cristo? Significa alguien regenerado, es alguien que estaba muerto y de repente ¡puf! Fue una obra de Él. ¿Y cómo me di cuenta? Y porque Dios dejó de ser una idea, pasó a ser una persona a la cual podés conocer, percibir, tener comunión. En un momento fuiste confrontada con tus pecados, confrontado con la santidad de Él, porque ya no es una idea, es alguien a quien conoces, sos consciente de Él y su santidad te envuelve y por lo tanto tuviste convicción de tus pecados y te arrepentiste y fuiste perdonada, perdonado. Y a partir de ese momento que fuimos regenerados, fuimos hijos e hijas de Dios. No es un tema filosófico, no es un tema de opinión, no es un tema cultural, no es un tema intelectual. La fe es un testimonio de vida dentro del creyente. Si tu fe no es así, entonces quizás esto no ha pasado todavía. Y eso tiene que ocurrir. Estás unida, unido a Jesucristo por el Espíritu Santo. Fuimos regenerados. Y claro, a partir de ese momento, nuestro ser interior tuvo vida, pero seguimos estando en un cuerpo corrompido por la caída y el pecado, viviendo en un sistema hostil. Entonces comienza la tercera obra, que es la obra de la santificación. Y esa es la obra primordial del Espíritu Santo en nosotros. Él nos santifica, si cedemos a Él, si Él nos llena, si Él nos satura, si su palabra nos gobierna. Él va a imprimir el carácter de Cristo en nosotros y su obra santificadora comienza al punto tal que va a trabajar hasta que la imagen de Cristo absorba tu imagen y puedas decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si esa es la meta, que Cristo viva en nosotros y que Él gobierne todo, entonces seguro que vas a hablar de Jesús. Seguro que vas a ser discípulos. Seguro que vas a brillar en cualquier lugar. Ahora dice la palabra de Dios, ahí vamos a ponerle el fundamento. Romanos 9, 8, 29, 30, que es la salvación, Dios es la fuente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y para que Él sea, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, Él es la fuente de tu salvación. Tu salvación no fue iniciativa tuya, mi salvación no fue iniciativa mía, ni yo mismo la sostengo, la sostiene Él. Romanos 8, 29, 30 dice que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo y como Él te conoció, Él te pudo predestinar en este proyecto de ser su hijo. ¿Alguien me está escuchando acá? Entonces podemos decir, pasamos. Cuando habla de predestinación, habla de soberanía y determinación de Dios. Él te conoció. Cuando hablamos de conoció, allá arriba, conoció, presciencia de Dios. O sea, en otras palabras, es conocimiento anticipado de todas las cosas. Juan 21, 17, Pedro le dice al Señor, ¿tú lo sabes? ¿Cómo? Todo. Él conoce todo. No existe un momento, un bache en la mente de Dios donde Él no sepa algo. A veces uno le cuesta pensar en esto porque tenemos una mente limitada. Nosotros sí, hay momentos que no sabemos y de momentos que podemos conocer algo. O porque lo aprendemos o porque de repente tenemos una idea brillante. Pero puede suceder que no sepa algo y de repente piense y encuentre la solución de algo. Eso nos pasa a nosotros. Pero eso nunca ocurre en la mente de Dios porque no existe un momento en que la mente de Dios no sepa algo.
No ocurre algo que Dios se ponga a meditar un día, a tomar un café y diga, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ser al hombre. No, porque nunca existe un momento en que la mente de Dios no sepa algo. La mente de Dios todo lo sabe en el tiempo y la eternidad. No existe un lugar en el tiempo y en el espacio donde Dios no sepa algo. Él sabe todo. Y como Él conoció de antemano quién iba a aceptar y quién iba a rechazar, por lo tanto el hombre es plenamente responsable siempre de lo que hace. Cuando Él sabe quién va a aceptar la obra de Cristo en la cruz, inmediatamente lo predestina, o sea, toma una decisión soberana, Efesios 1, 3, 5, de meterlo en su familia. Pero eso ocurre no hoy, ocurrió antes. Por lo tanto dice, a los que predestinó, ¿qué hizo? Llamó. Y eso es por medio de la predicación. Cuando escuchaste el Evangelio, Dios te estaba llamando. Cuando alguien te predicó y aceptaste a Cristo, era Dios quien te estaba llamando. Segunda de Tesalonicenses 2:14, Él los ha llamado por mi Evangelio. No solo te llamó en el momento que aceptaste y abriste tu corazón, te justificó. Porque es a través de la fe que aplicó la justicia de Cristo en vos y de mí. Y fuimos libres de nuestros pecados. Y finalmente dice, y presta atención por favor, los glorificó. Está hablando del estado eterno. Está hablando de lo que todavía no ocurrió. Está hablando de tu cuerpo glorificado en el cielo con Él. Por lo tanto, la salvación es en todo momento una obra de Él. Dios es la fuente de tu salvación. Santiago 1:18, fíjate lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, que Él es la fuente. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Es voluntad de Él es Salvador. Seguimos, Hebreos 2:11, porque el que santifica y a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano suyo, hablando de Jesús. Él no se avergüenza de decir, soy tu hermano. Es re loco, porque Él es el Señor. Sin embargo, dice, como van a ser iguales a mí, puedo llamarlos mis hermanos, porque Él es el que santifica. Seguimos, Tito 3, 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, verso 5, ¿qué dice ahí? Nos salvó Él, no nosotros, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Él te lavó, Él te regeneró y por la renovación del Espíritu Santo. Es su obra, diga, es su obra. Cuando Jesucristo nos redime del pecado, somos libres de la muerte espiritual. Pero todavía estoy habitando en este cuerpo corrompido por el pecado. Porque eso viene después. Lo primero que Dios te da es vida interior. Restaura la comunión. Pero este cuerpo todavía, el tuyo, está corrompido por la caída y el pecado. Y esto lo habla muy bien el apóstol Pablo. Fíjate, Romanos, hay un texto donde dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando Pablo de este tema, ¿ok? Que habla del cuerpo que todavía está corrompido, pero eso va a ser restaurado al final. ¿Estamos de acuerdo? Pero el punto es este, Dios es la fuente de la creación y Él la sostiene. Dios es la fuente de tu salvación, por lo tanto, Él es la fuente de todas las cosas. Ahora, si Él creó los cielos y la tierra y Él te salvó, tiene que haber un propósito en el medio. Y ese es el tercer punto. Ahora sí, Él es la fuente de nuestras bendiciones. Diga ahí, Él es la fuente de mis bendiciones. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, no hay bendición que Dios no te haya dado. No hay una bendición que Dios no me haya dado. Verso 4. Según nos escogió en Él, antes de qué cosa?
O sea que antes que el universo existiera, antes que el planeta Tierra existiera, Él te escogió. Por lo tanto, lo que estás viendo es una consecuencia que Dios creó para sus hijos. Es algo que Dios colocó e ideó para que sus hijos habiten. El mundo es consecuencia de los escogidos. Él te escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. Tu salvación depende de Él. Él es la fuente. Él es la fuente. Verso 5, perdón. En amor, habiéndonos, ¿qué cosa? Predestinados porque Él nos conoció antes, para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad, porque Él así lo quiso. Quizás alguien está escuchando al Señor y Él te salvó porque Él te quiso. Sos querido por Dios, sos querida por Dios, sos amada, sos amado. Deja que el Espíritu Santo te sane. Verso 10, porque todo aquel, Lucas 11, 9 al 10, estábamos hablando de la oración. Ahora bien, me fui con esto. Él te bendijo con toda bendición. Por lo tanto, Él me escoge, Él quiere salvarme, Él me conoce, Él te conoce y Él te salva. Crea el mundo y todas las cosas con un propósito y es por sus escogidos. Y para que sus escogidos caminen en este mundo bendecidos, antes de que todo comience, Él los provee de toda bendición espiritual. Escuche, toda bendición, fuiste bendecida, bendecido con toda bendición espiritual. Para que cuando camines en esta tierra no haya algo que te falte. Pero las necesidades, la muerte, las enfermedades, etcétera, 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 ocurren por el pecado del hombre, producto de su libre albedrío. Pero las bendiciones están latentes porque Dios las estableció. Por lo tanto, quiere decir que el Señor ha provisto solución para todas las cosas. Cuando camines en esta vida y ocurran determinadas circunstancias, tenemos que acordarnos que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Significa que para toda necesidad Dios ya estableció una bendición correspondiente. No hay necesidad que Dios no haya suplido antes. No hay situación por la cual atravieses que tu Padre no haya pensado antes. No, alguien puede dar un aplauso grandote al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el cual yo puedo bajar las bendiciones? ¿Cuál es el mecanismo por el cual Dios me puede dar todo lo que Él planeó? ¿Cuál es el mecanismo por el cual yo puedo recibir todo lo que Él tiene? Esa es la oración. Entonces Él ha provisto de la oración para romper todas las barreras del espacio y poder darte las bendiciones que Él tiene preparadas. Entonces Lucas capítulo 11, verso 10 dice, porque todo aquel que pide, ¿qué hace? Recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Verso 10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que halla, se le abrirá. Pasamos. Dice Juan 16, 23, 24, en aquel día no me preguntaréis qué cosa, nada, hablando el Señor, porque estaba por ir a la cruz y estaba a punto de morir, y les dice, voy a resucitar. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Os lo dará. Verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y se os dará. Entonces el problema por el cual uno no recibe es porque muchas veces no pedimos. Entonces dice la palabra de Dios en Santiago 4, 2 al 3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y luchaste, desenfrenás por algo, te angustiaste, enloquecés, te agarra impotencia porque no tenés lo que querés, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, porque el mecanismo por el cual recibimos las bendiciones es la oración. Entonces el punto está en el punto de la oración, o sea, no pido, entonces no recibo.
Y Dios estableció que el mecanismo sea la oración, porque Él lo eligió así. Oren para recibir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se te va a abrir. Ahora el punto puede ser que quizás pido y pido mal. Entonces dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces la falta de no recibir las bendiciones de Dios, número 1 es no pedir. Y número 2 puede ser pedir, pero pedir mal. No estoy pidiendo conforme a qué cosa, a su voluntad. Entonces la pregunta surge, ¿cómo puedo yo saber si estoy pidiendo bien o estoy pidiendo mal? ¿Cómo puedo saber? Bueno, en primer lugar tengo la Escritura y esa es su voluntad. Y puedo leer la Biblia y decir, bueno, esto Dios quiere y esto no. Y puedo ver entonces un reflejo de mi corazón y saber si lo que estoy pidiendo está bien o está mal. Pero el Espíritu Santo está dentro tuyo porque sos un hijo y una hija de Dios que Dios quiso, amó, conoció, eligió y predestinó y está acá. Algunos son hijos de Dios acá, una hija ahí. Alguien es amada de Dios acá. Entonces su Padre le dio el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu te da testimonio y te puede decir si lo que estás pidiendo está mal o está bien. Por eso dice San Juan, 1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Verso 22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables delante de Él. Por lo tanto, la clave para orar conforme a la voluntad de Dios es pedir sin que tu corazón te reprenda. Porque cuando uno pide fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos avisa, nos reprende. Pero cuando uno pide en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se goza, se complace. Porque todas las bendiciones que Dios planeó, que son fuente de Él, están alineadas a su voluntad. Y están preparadas para cubrir nuestras necesidades. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir como conviene. Por eso Romanos te dice que no sabemos orar, porque oramos y no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad para orar. La oración es un tema de Él, donde Él nos ayuda, porque Él pide de acuerdo a lo que Él estableció en los cielos. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Él tiene bendiciones para darte. Y por ahí estás pidiendo algo, chico, y el Señor dice, tengo algo tan grande para darte. Deja que Él te guíe. Por ahí estás pidiendo por algo, Sergio, y el Espíritu Santo está diciendo, este otro no tiene ni idea. Ella no tiene ni idea lo que en el cielo yo preparé como bendiciones. Pero cuando el Espíritu Santo ora, todo lo glorioso de Dios desciende, viene, ocupa su lugar, sana, libera, prospera, proyecta, exalta su nombre. 1 Juan 5:14. Sabemos que cuando oramos y pedimos algo conforme a su voluntad, Él está trabajando en nuestra respuesta. 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué hace? Nos oye. Y esta es la clave. Si Él te oye, verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Desde el momento que oramos conforme a su voluntad, sabiendo que Él es la fuente de todas las bendiciones, desde el momento que dijiste, en el nombre de Jesús, amén, tu Padre está trabajando en la respuesta. Él tiene todas las bendiciones. Podemos concluir, Dios ya tiene todo lo que necesitamos. Él es nuestra fuente, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. Él es quien endereza nuestros pasos para guiarnos por el camino de bendición a fin de que alcancemos nuestro
propósito. Amén. Quisiera orar por esta palabra. Quizás el Espíritu Santo a alguien le ha hablado. Pongámonos de pie. Allá en casa, preparemos nuestro corazón. El Señor tiene algo para hacer. Él es la fuente de todo lo creado. Él es la fuente de tu salvación. Y Él es la fuente de todas tus bendiciones. Padre del cielo, tu palabra es fiel y verdadera. Ella es gloriosa y poderosa. Ella nos alumbra. Ella nos guía. Ella nos libera. Hoy nos has hablado, Señor, de que eres la fuente de todo lo que existe, creador del cielo y de la tierra, y no solo la causa creadora, sino que estás metido en el medio y todo lo llenás, de tal manera que en ti vivimos, en ti somos y en ti andamos. Padre amado, nos has hablado de que eres la fuente de nuestra salvación, y eso nos da seguridad, sabiendo que fuimos conocidos de antemano, fuimos amados y que hoy podemos tenerte en nuestro corazón porque lo has determinado, y por lo tanto nuestra salvación está en tus manos, Señor. Nada ni nadie puede arrebatarnos de tu mano. ¿Quién nos podrá separar de tu amor? Padre del cielo, nos has hablado de que eres la fuente de todas nuestras bendiciones, que nos has provisto en el cielo de toda bendición espiritual, y que mientras caminemos en la tierra tendremos, Señor, la bendición para cada adversidad, sabiendo que cada vez que podemos orar y pedir, tú nos escuchas, y si nos escuchas, estás trabajando en nuestra respuesta, que siempre es más grande y gloriosa de lo que estamos pensando. Amado Padre, gracias, porque tu palabra me afirma. Decilo conmigo: gracias, Señor, porque tu palabra me afirma, me establece en la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra me guía, me inspira, me fortalece. Amado Espíritu Santo, mil gracias por dejarme oír la voz del Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso a la palabra de Dios. Allá en casa, un aplauso a la palabra de Dios. Queremos despedir a todos nuestros amigos, decirles muchísimas gracias por estar conectados domingo a domingo. Es un honor dejarnos entrar con el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana.